Bien, saludos amigos, amigas, sean todos bienvenidos a su canal de YouTube Saberes con Aneuricena. Bien, en esta ocasión nosotros estaremos trabajando un contenido muy interesante que creo que puede servir de edificación para nosotros, los amantes de los saberes teológicos, históricos y sobre todo todo esto que tiene que ver con el conocimiento acerca de quiénes somos en el eterno. Así que yo quiero que nosotros aprovechemos el tiempo y podamos ir. Permítame presentar mi pantalla, donde estaré presentando una diapositiva que creo que va a servir de bendición para nosotros, ¿no? Bien, casi siempre cuando hablamos del Antiguo Testamento o en hebreo, el Tanakh, hay muchas lagunas acerca de su contenido. Los cristianos evangélicos por mucho tiempo hemos invertido pero mucho estudio en el Brit Hadashah, es decir, en el Nuevo Testamento, y casi ignoramos ciertas profecías, cierto contenido que es muy importante para nuestro crecimiento y sobre todo para entender el pacto del Brit Hadashah del Nuevo Testamento. Y yo quisiera que nosotros podamos profundizar en un tema de los muchos que hay del Tanaj, del Antiguo Testamento. Nosotros sabemos, lo que hemos estudiado un poco, el Antiguo Testamento, que llega un momento en la historia de los reinos, de los reyes de Israel, llega un momento donde el reino se divide en dos partes. Y sabemos también que una de esas dos casas, la del norte, es llevada cautiva por Asiria en un momento determinado. Pero básicamente después de ahí nada más sabemos acerca de esas 10 tribus que fueron arrancadas de su tierra y llevadas cautivas por todo el territorio de Asiria en ese momento. Entonces como que nuestro conocimiento se queda impregnado solo en esos 3 reyes que estamos viendo en nuestra pantalla, es decir, Saúl, que fue el primer rey, David y Salomón. Pero cuando nosotros vamos un poquito más adelante, nos damos cuenta que durante el reinado de esos 3 reyes, que no voy a profundizar en ellos porque creo que nosotros conocemos mucho acerca de esto, sabemos que así el reino se mantuvo unido, como podemos verlo aquí, durante el reino de Salomón, David y el reino de estos 3 reyes, iniciando por Saúl. Todo ese territorio que está aquí estaba unificado. Sin embargo, también sabemos porque lo narran los libros de reyes, que hubo un momento a partir del surgimiento del hijo de Salomón como rey, Roboam, donde el reino se divide en dos partes. El reino del norte, Israel, como estamos viendo en nuestra pantalla, reino del norte hacia arriba, Israel, cuya capital, Samaria, y el reino del sur, Judá. Y nosotros conocemos la historia, y si usted no la conoce, le invito a leer Primera de Reyes, su capítulo 12, versículo 1 al 24. Solo lo voy a parafrasear. Recuerden que en esa historia, básicamente el pueblo le pide a Roboam, mírenlo aquí, hijo de Salomón, inmediatamente ocupa la silla de su papá, Salomón. El pueblo, que hasta ese momento estaba todo unido, le va a pedir a Roboam que le quitara un poco la carga de trabajo porque estaba muy sobrecargado en cuanto a trabajo y demás. Entonces, Roboam, este personaje que está aquí, que es una figura representativa, va a consultar a los ancianos. Él va a hacer lo correcto, va a consultar a los ancianos. Sin embargo, no le va a gustar el consejo de los ancianos, porque esos le dijeron que si el pueblo le está solicitando esto, que él debía prestar atención al pueblo y quitarle un poquito de carga de trabajo. Así que Roboam se va a dirigir a sus amigos y va a pedir consejo a sus amigos, a los jóvenes, y los jóvenes básicamente le van a dar un consejo totalmente diferente al consejo de los sabios ancianos. Por lo que Roboam luego va a congregar al pueblo y les va a hacer saber su decisión. La decisión de Roboam fue, en vez de quitarle la carga de trabajo, le iba a aumentar la carga de trabajo, como una forma de él asegurarse de que el pueblo se sometiera a su liderazgo. Estaba iniciándose, ¿no?
en eso de ser rey de una nación. Entonces va a ocurrir algo que ustedes de seguro lo han leído muchos, para los que no, va a ocurrir un cisma, va a ocurrir una división donde el reino se va a dividir en dos partes. La parte norte, mírenlo aquí, todo esto, y la parte sur, con su respectivo nombre. La parte norte le vamos a conocer históricamente y también en la Biblia como el reino del norte, Israel, o la casa, atención, o la casa de José o la casa de Efraín. Cuando usted vea en el Antiguo Testamento, en el Tanaj, en el Brit Hadashah, Nuevo Testamento, que usted vea casa de Efraín, se está refiriendo a las tribus que se fueron hacia el norte, ¿no? Y se establecieron en esta parte de arriba, dejando únicamente dos tribus con Roboam, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, básicamente. Entonces, estas personas se fueron, atención, se fueron 10 tribus de las 12 tribus de Israel unificado, se fueron y buscaron a este personaje, a Jeroboam. A Jeroboam lo buscaron, le hicieron su rey y se establecieron en esta zona. Nosotros también sabemos y hemos dicho, y es válido en cierto sentido decirlo, nosotros hemos dicho que la culpa la tuvo Roboam, pero cuando nosotros leemos las profecías en contra del papá de Roboam, es decir, Salomón, recuerden que Salomón se corrompió por todas las mujeres que tenía y las adoraciones que él permitía y que él mismo le hacía a los dioses de las mujeres que él tenía en su harén. Entonces hubo una profecía en que Dios le iba a dividir el reino a Salomón, pero esta división del reino no vino a materializarse estando Salomón vivo, sino que fue a través de su hijo Roboam. ¿Qué pasa? Que esta división, a pesar de la mala decisión que tomó Roboam, fue permitida, atención aquí, fue permitida por el Eterno. Yo quiero pasar este texto bíblico para que ustedes se den cuenta, Primera de Reyes, su capítulo 12, versículo 24, para que podamos percibir que esa división, el Eterno la había permitido por una profecía y sobre todo porque había un plan y todavía sigue ese plan en funcionamiento. Primera de Reyes, su capítulo 12, versículo 24. Así ha dicho Yahweh, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel, volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo, y lo tengo en rojo, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Yahweh. Un poco de contexto. Cuando Roboam se dio cuenta que su reino se había dividido en dos y que 10 de las 12 tribus buscaron a Jeroboam y se establecieron en el norte, entonces lo que va a hacer Roboam es que va a tomar su ejército y va a querer ir a recuperar a su pueblo. Y cuando él ya está listo para salir, Dios le dice, detente. Y es aquí esta cita bíblica donde Dios le dice, hey, aguántate, aguántate, no vayas a pelear con tus hermanos, porque esto, mírenlo aquí en rojo, porque esto lo he hecho yo. Entonces, ¿quién fue que dividió el reino? ¿Quién fue que separó en dos casas el reino de Israel? Bueno, Dios, usando, claro, el error de Roboam, pero que había una profecía, como le dije anteriormente, de que al reino de la casa de Salomón, por sus errores y sus pecados, se le iba a dividir en dos. Miren, así quedó el reino dividido en dos partes. La parte norte, reitero, conocida como Israel, o la casa, esto es importante, o la casa de José, de Joseph, o la casa de Efraín. Y la parte sur, aquí tenemos la casa de Judá, o el reino del sur, Judá. Esto es esta parte que está aquí. Bien. ¿Qué sucede? A partir de aquí, nosotros sabemos que se va a hablar de dos casas. A partir de aquí, nosotros sabemos que se va a hablar de qué? De dos casas.
Reitero, la casa de Efraín, norte, la casa de Judá, sur. Los hebreos tienen una forma de comunicar su cultura y sobre todo su escritura, y más en este tiempo, en el tiempo que estamos hablando. Los nombres, principalmente los nombres de los hijos originales de Jacob, que vinieron a ser la representación de los nombres de las 12 tribus, esos nombres estaban acompañados o están acompañados de una pictografía, es decir, de una imagen, de una ilustración que de una forma u otra resaltaba la característica de ese pueblo. Me explico. Por ejemplo, si ustedes ven aquí, quizá no se puede percibir mucho, pero ahí abajo dice Efraín. Recuerden que cuando la Biblia dice Efraín, habla de Efraín, está hablando de la casa del norte, o la casa de Israel del norte, o la casa de José. Pero Efraín, la imagen de Efraín, la pictografía de Efraín va a ser una oveja, anótelo, oveja, es interesantísimo que usted se grabe eso. La imagen que va a representar a Efraín será una oveja. Ahora, la parte sur, la casa de Judá, su imagen, es decir, la pictografía que lo va a representar será un león, mírenlo ahí, un león. Por eso, nosotros sabemos que Yeshua salió de la tribu de Judá y se le compara como el león de la tribu de Judá. ¿Por qué? Porque el león es la pictografía, la imagen representativa de la tribu de Judá. Y nuestro Mesías, y nuestro Adón, y nuestro Señor salió de la tribu de Judá. Y por lo tanto, hay que conocer el juego que se hace de las imágenes con los nombres representativos por pueblo. Entonces, hasta ahí estamos claros. Dos casas, la casa de Israel, la casa de Efraín y la casa de Judá. ¿Por qué Efraín? ¿Por qué? Porque sé que muchos se están preguntando, ¿por qué Efraín? Quizás puedan entender la razón de que se le llame la casa de José, pero ¿por qué la casa de Efraín? Miren, Efraín no fue de los 12 hijos originales de Jacob. Recuerden que nosotros por mucho tiempo, y más cuando no invertimos quizás tiempo en el estudio del Antiguo Testamento, de la Taná, hemos siempre creído que las 12 tribus, los nombres de las 12 tribus, están adheridos a los nombres originales de los 12 hijos sanguíneos directos de Jacob. Sin embargo, Efraín, atención aquí, Efraín no fue hijo como tal de Jacob. Y entonces, ¿quién fue Efraín? Yo quiero que nosotros vayamos leyendo, que me acompañen a leer esta cita bíblica. Al final vamos a ver la referencia. Dice aquí, al darse cuenta José de que su padre había puesto su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, no le pareció bien y tomó la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín y colocarla sobre la cabeza de Manasés. Luego dijo José a su padre, no es así, padre mío, sino que este es el primogénito, pon tu derecha sobre su cabeza. Versículo 19. Pero su padre se negó y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. Él también llegará a ser un pueblo, él también será grande. Sin embargo, su hermano menor será más grande que él y su descendencia llegará a ser plenitud de las naciones. Bereshit, Génesis, su capítulo 48, versículo 17 al 19. Miren qué interesante, explico. Se puede leer Génesis 48 entero. Jacob está anciano, ya está viejo, está avanzado en edad y la Biblia nos hace ver que tiene una condición en la vista que ya no le permite ver con facilidad. Está prácticamente ciego para que nos podamos entender. Así que Jacob quiere conocer
a sus nietos, es decir, a los 2 hijos de José que le nacieron en Egipto. Y cuando José lleva a sus 2 hijos, el mayor llamado Manasés y el menor conocido como Efraín, ocurre algo interesantísimo. ¿Qué va a ocurrir? Que cuando José se acerca con sus 2 hijos, Jacob se levanta para reconocer a los hijos de José y para orar por ellos. Y cuando va a orar, la cultura hebrea, más en ese tiempo, la tradición era, sigue siendo, que la bendición de la oración del abuelo, para que se pueda entender, o del papá, tenía que recaer primero en el primogénito, valga la redundancia. Así que cuando Jacob pide que hagan pasar, es decir, que acerquen a sus 2 nietos para él extender su mano, sus manos sobre ellos, José, que conoce la tradición, va a poner al mayor, a Manasés, delante, cuestión de que cuando Jacob levante su mano derecha, la mano derecha de Jacob quede en la cabeza del mayor, que era Manasés, y la mano izquierda de Jacob quede en la cabeza del menor, que estaría entonces en la izquierda, porque la derecha representaba la bendición para el mayor, que debía ser Manasés, y la izquierda representaba la segunda bendición, la segunda porción, que entonces quedaría para Efraín. ¿Qué pasa? Cuando José pone a sus hijos delante de su papá, de Jacob, Jacob hace un cruce de mano, hace esto, cruza la mano. Entonces la mano derecha, en vez de caer en el hijo mayor Manasés, que estaba delante de él, cayó en la cabeza de Efraín, que era el menor. Y la mano izquierda, entonces cayó sobre el mayor Manasés. Cuando José vio que su papá se había equivocado, porque así lo interpretó, le dijo, espérate, aguántate, que no es así. Entonces Jacob le dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. Mírenlo aquí. Él también, es decir, el mayor Manasés, llegará a ser un pueblo, él también será grande. Sin embargo, su hermano Efraín, que era el menor, será más grande que él y su descendencia llegará a ser plenitud de naciones. Este término plenitud de naciones en su original quiere decir que llegará a ser plenitud de los gentiles, de los goín en hebreo. Llegará a ser plenitud, cabeza, ¿no?, de los gentiles. Por eso es clave, interesantísimo, que cuando nosotros vayamos observando el nombre de Efraín como representación de esas 10 tribus que se fueron para el norte, tengamos en mente que ese Efraín proféticamente va a ser como el puente de los goín, es decir, de los gentiles o de las naciones gentiles. Bien, entonces, el reino se dividió y durante mucho tiempo coexistieron juntos. Coexistieron, creo que por un poco más de 208 años, coexistieron juntos. El reino del norte, mírenlo aquí, o la casa de Efraín, ya saben por qué, o la casa de Efraín, va a tener una serie de reyes, algunos dicen 18 reyes, otros dicen 19 reyes, y todos esos reyes hicieron lo malo delante de Yahweh. Todos hicieron lo malo delante de Yahweh. Y luego vamos a tener el reino del sur con unos 20 reyes, donde vamos a encontrar algunos reyes buenos, creo que 9 reyes buenos que hicieron lo bueno delante de Yahweh, y los demás que hicieron lo malo delante de Yahweh. El reino del norte, otra vez, la casa de Efraín, va a ser destruida básicamente y su pueblo va a ser exiliado hacia Siria en el 722. Mírenlo aquí. Asiria conquista el reino de Israel. Asiria conquista el reino de Israel
el reino del norte para el 722 antes de Cristo. Míralo aquí. Esta zona que está aquí representaba el reino del norte, que luego va a ser consumida, absorbida por un imperio que se había alzado poderosísimo, con un alto nivel hegemónico, los asirios. No lo confundan con Siria, sino los asirios, que en su afán por conquistar, ¿no?, toda esta zona del Medio Oriente, va a absorber la parte norte donde se encontraban las 10 tribus. Es decir, la casa de Efraín en el 722 desapareció. Y aquí es donde muchos estudiosos de la palabra del Eterno a veces nos hemos hecho la pregunta, pero entonces desaparecieron en el 722, pero ¿qué pasó con ellos? ¿Dónde están? Porque sí conocemos la historia de Judá y la vamos a ver ahora, pero como que no conocemos, no hay registro, como que no hay registro en la Biblia sobre el paradero de esas 10 tribus, la casa de Efraín. Entonces va a quedar sola, básicamente, la parte sur, es decir, la casa de Judá, que recuerden son 2 tribus, Judá y Benjamín, van a quedar gobernando toda esta zona aquí, claro, bajo la hegemonía de Asiria. Tenían que pagarle impuesto a Siria y para poder mantenerse. Durante un tiempo firme, con una especie de esclavitud hacia Siria, pero estaban allí todavía los judíos, la tribu de Judá y Benjamín. Ahora, Asiria se llevó cautivo a Israel en el 722. Reitero, esta parte que está aquí se fue para los territorios de Asiria y solo quedó la parte de Judá. Pero la casa de Israel se fue, la casa de Israel o la casa de Efraín se fue y nunca más regresó. Como que nunca más regresó. Vamos a ver, porque sé que hay mucha laguna acerca del paradero de esas 10 tribus y es mucho lo que nosotros escuchamos. Ahora, los demás, las 2 tribus que sí quedaron, me refiero a Judá y Benjamín, recuerden que existieron por un lazo de tiempo sola, es decir, existieron sola porque sus hermanos se fueron llevados cautivos en el 722 a.C. hasta el 604 al 586 a.C., cuando Babilonia, primero con Nabopolassar y luego con su hijo Nabucodonosor, va a sitiar Jerusalén, va a sitiar lo que quedó del reino del sur, es decir, el reino del sur, Judá y Benjamín, y se los va a llevar cautivo en diferentes deportaciones, en diferentes movimientos, se lo va a llevar hacia Babilonia. Esa historia sí la conocemos por la narración de Daniel y sus amigos, Ezequiel, que se encontraba junto al río Quebar cuando recibió el momento de, recibió el llamado a profeta, ¿no? Nosotros sí conocemos esa historia y sabemos que el tiempo de cautiverio en Babilonia serían 70 años por la profecía de los profetas anteriores, principalmente Jeremías, y que después de estos 70 años ellos iban a regresar otra vez a Jerusalén. Por eso Daniel, recuerden la historia, estoy adelantando un poco porque ustedes la conocen. Por eso Daniel, cuando ve que se cumple el tiempo, rasga su vestido, comienza a ayunar, a hacer silicio, a preguntarle al Señor cuándo será ya que ellos van a regresar a su tierra porque se cumplió el tiempo. Entonces, cuando se cumple el tiempo, ellos regresan a su tierra y comienzan el proceso de la reconstrucción. Pero ¿quiénes fueron los que llegaron? ¿Quiénes fueron los que regresaron después de los 70 años de cautiverio en Babilonia? Específicamente en el 538 regresaron. ¿Quiénes regresaron? Las 2 tribus, Judá y Benjamín. Judá y Benjamín, la casa del sur. Todavía no sabemos nada acerca de las 10 tribus que se perdieron, que fueron llevadas a Siria en el 722 a.C. Entonces, ¿qué pasó con esa gente? Es interesante porque recuerden que la promesa hecha por nuestro Abba a Abraham, nuestro Abraham, nuestro padre Abraham, recuerden que la promesa era con su generación, su descendencia, toda su descendencia, su sera. Entonces, la descendencia de Abraham, no solo eran 2 tribus, sino las 12 tribus.
Entonces hay una cantidad exorbitante que está disque perdida, que no sabemos de ella, y que en este video nosotros vamos a ver profecías y vamos a ver dónde están esas 10 tribus que se perdieron, que se asimilaron entre las naciones en el 722 a.C. Entonces regresaron dos. ¿Regresaron cuántas? 2 tribus, tribu de Judá y tribu de Benjamín. Y cuando regresan, se inicia el proceso de reconstrucción. Vamos a encontrar a Zorobabel, que vino haciendo como una especie de gobernador. Luego vamos a ver a Esdras, que se encarga de recopilar los documentos litúrgicos, ¿no? Para volver a la adoración a Yahweh. Vamos a encontrar a Nehemías, conocemos también la historia de Nehemías, la reconstrucción de los muros. Entonces se reconstruye nueva vez la ciudad Jerusalén, se reconstruye más o menos ahí, se reconstruye el reino del sur, la casa de Judá. Pero recuerden, siguen siendo 2 tribus todavía los que van a llegar. Ahí entramos entonces a lo que en la teología cristiana le conocemos como el periodo intertestamentario, los 400 años del silencio, que por mucho tiempo nosotros hemos dicho que durante estos 400 años del silencio, antes de la aparición de nuestro Salvador, de Yeshua, de Jesús, no hubo profeta, es decir, Dios no levantó profeta, por eso los 400 años del silencio. Ahora, para no entrar en ese tema, sí debo decir que durante esos 400 años lo que sí hubo fue mucha historia. Porque para nosotros poder entender cómo surgieron los fariseos, cómo surgieron los saduceos, los esenios, los celotes, esas sectas, esos grupos religiosos, políticos que Jesús de una forma u otra combatió, debemos entrar a los 400 años del silencio, porque fueron dentro de los 400 años del silencio que se forjaron y se formaron y se dividieron esos grupos que Jesús combate en el Brit Hadashat, en el Nuevo Testamento. Entonces es interesante, eso sería quizás harina de otro costal, nosotros estudiar ya con detenimiento lo que sucedió durante estos 400 años. Ahora, lo que sí entiendo que es pertinente es saber que también durante esos 400 años pasaron cambios políticos, es decir, hegemonías tomaron el control de Medio Oriente, incluyendo Israel. Solo para hacer memoria, recuerden que Asiria para el 722 era una potencia. Luego los asirios fueron desplazados básicamente por los babilónicos. Los babilónicos fueron desplazados por este imperio que voy a mostrar ahora, por el dominio griego, cuando vino Alejandro Magno y conquistó lo que en ese momento era básicamente el mundo conocido, parte de Occidente y parte de Medio Oriente, y se extendió, miren, se extendió por todos esos territorios, incluyendo, mírenlo aquí este punto, Jerusalén, porque todo el mundo quería Jerusalén porque era un puente para llegar a Egipto, y en Egipto habían y todavía hay minerales, el Nilo y todo lo que aquí, los beneficios, ¿no? Las costas, las conexiones con el Mediterráneo, y todo el mundo quería tener este istmo, tener este puente para poder conectar con este mundo. Se encontraba en África, principalmente la parte norte de África, que se le conoce como Egipto. Entonces, ¿qué pasa? Alejandro Magno va a tener el control de todo este mundo hasta su muerte. Cuando muere, su reino queda dividido en sus 4 generales, y ahí entonces el asunto se va complicando un poco, ¿no? Alejandro Magno en el 323, mírenla aquí, muere en el 323, pero aún sigue siendo Jerusalén posesión de Grecia. Va a pasar algo interesante, es una lucha. Recuerden que en aquel tiempo se alzaba como potencia o como hegemonía aquellos que le ganaban en lucha, en guerra, a la hegemonía de turno. Entonces, como los griegos tenían el control de todo ese territorio y los romanos venían levantándose también como un gran contendor, van a tener un combate donde los romanos se van a alzar con la victoria y van a tomar los territorios que antes eran de Grecia, ellos lo van a asimilar y mucho más todavía, y más o menos va a quedar así. Miren, todo este territorio, todo básicamente el occidente, Europa, con todos los territorios que hoy conocemos, más el Medio Oriente y la parte norte, miren para acá, la parte norte de África, todo este vasto territorio
le va a pertenecer al Imperio Romano en su mayor esplendor. ¿Mm? En su mayor ¿qué? Esplendor. Y miren otra vez aquí, Judea, toda esta zona aquí. Recuerden, siempre van a querer tenerla porque es un puente para conectarse y tener contacto con el Mediterráneo, que es todo este Golfo, y Egipto y la parte norte de África. Entonces, es interesantísimo porque cuando Jesús nace a finales de los 400 años del famoso silencio, la nación judía era una provincia romana. Por eso los judíos, y ahora sí se puede hablar de judíos, porque a veces hay confusión entre hebreos y judíos, y recuerden que no todos los hebreos son judíos, porque judío es el término gentilicio aplicado a todos los que vienen de la tribu de Judá, de ahí judío. Ahora sí hablamos de los judíos porque solo está la casa básicamente del sur, representada por mayoría y políticamente por Judá y luego Benjamín. Entonces, cuando Jesús nace, él le encontró, de las 12 tribus, él encontró 2 todavía. ¿Qué le parece? De las 12 tribus, él encontró 2 todavía. Judá y Benjamín. Y sigue la pregunta, ¿dónde están los demás? Pero para seguir entendiendo un poquito más esto, mírenlo aquí, Jesús solo encontró 2, Judá y Benjamín. Benjamín, la representación pictográfica es un lobo. El apóstol, el rabino Shaul, el apóstol Pablo, venía de la tribu de Benjamín, mírenlo ahí, y Jesús de la tribu de Judá. Bien, los romanos, después de todo esto, adelantándome en el tiempo, ustedes conocen la historia, Jesús vino, su ministerio, sus apóstoles, ocurre algo en el año 70 después de Cristo del primer siglo. En el 70, y esa es la destrucción de Jerusalén por parte de los romanos. Recuerden que los romanos eran politeístas, adoraban muchos dioses y veían una amenaza en el monoteísmo hebreo, judío en este caso, y sobre todo el cristianismo que se estaba alzando en ese momento, los seguidores de Yeshua, los seguidores de nuestro maestro, y van a destruir para el 70 Jerusalén, van a destruir por segunda vez el templo de Jerusalén. De ahí los judíos fueron perseguidos hasta la llegada de Constantino, 323. Entonces Constantino va a ser de la iglesia, que aunque ya tenía el término católica, ya se llamaban católica, la iglesia del primer y segundo siglo ya tenían el nombre, eran conocidos como la iglesia católica. En el 323, ahora debo decir, se conocían como iglesia católica, pero eran perseguidas todavía por el Imperio Romano. Tenían momentos de descanso y momentos de persecución, según el libro de la historia cristiana por Washington Walker, donde se describe muy bien las penurias que pasaron esos primeros cristianos, que se le conoce como los padres de la iglesia antes del 323, porque en el 323 Constantino, emperador romano, políticamente una persona sabia en cuanto al tema de la política, va a ser imperial a esta iglesia que ya estaba organizada, porque no podemos negar esto bajo un término y bajo credo y todo lo demás. La va a hacer imperial y entonces se le va a cambiar el nombre. Ahora no será solo Iglesia Católica, sino Iglesia Católica Apostólica y Romana. De ahí entonces comienza el asunto a dañarse y ustedes conocen la historia. ¿Dónde quiero llegar? Que después del 323, que Constantino hace imperial a la iglesia, recuerden que para el 70 ya los judíos, es decir, la tribu de Judá y Benjamín habían sido arrancados, se lo llevaron de Jerusalén en la famosa diáspora, estaban por todo el mundo, forman la iglesia y todo lo demás. En el 323 se forma la iglesia católica, apostólica y romana, pero no es hasta el 14 de mayo de 1947, eso está en la historia, cuando la ONU, producto de muchos eventos que no había tiempo para nosotros narrarlo, le va a permitir que los judíos que estaban en todo el mundo, diseminados, que estaban por todas partes, que habían pasado un montón de situaciones producto del antisemitismo, primero por la misma Iglesia Católica con la Inquisición, que mataban a los judíos, porque la Iglesia Católica después de Constantino, mucho antes de Constantino, culpaban a los judíos de la muerte de su maestro, de Jesús, y creó un espíritu antisemita, antijudío, y ya todo el mundo cristiano no quería saber de los judíos.
esta gente pasaron mucho trabajo, pasaron mucha persecución, e incluso cuando Hitler, un poco más hacia acá, el famoso holocausto, cuando Hitler quería tener la raza árida, donde asesinó prácticamente 6 millones de judíos en los centros de concentraciones, en los espacios de concentraciones, y un desastre. Los judíos tuvieron que andar por el mundo errante. Incluso aquí Trujillo tuvo que traer judíos para protegerlo, ¿no?, de Hitler. Trujillo para poder de una forma hacerle guerra, o mejor dicho, para congraciarse con los Estados Unidos, porque había un conflicto ahí también político. El caso es que no es hasta el 14 de mayo de 1947 cuando la ONU, producto de una serie de eventos que no hay tiempo para narrarlo, le permite entonces a los judíos regresar a una porción de su territorio. Dividen a Palestina y lo separan a Palestina y le dan otra vez parte del territorio a los judíos, y pasan muchas cosas allí, pero hasta el sol de hoy, lo que conocemos como Israel siguen siendo dos tribus. Lo que conocemos como Israel sigue siendo dos tribus. Y la pregunta del millón es, ¿dónde están las demás? La pregunta del millón es, ¿dónde están las 10 tribus perdidas? Miren, históricamente no hay mucho registro. Ahora sí, la Biblia nos enseña qué pasó con esas 10 tribus. Si usted cree en la Biblia, acompáñeme a leer algunos textos proféticos acerca de esta casa del norte que se perdió, por decirlo así. ¿Qué dice la Biblia? Segunda de Reyes, su capítulo 17, versículo 6. Le aconsejo que lean Segunda de Reyes, su capítulo 17 completo. Dice desde el 6. Y en el 9º año de Oseas, el rey de Asiria, déjenme mover esta parte aquí para que se pueda ver. Y en el 9º año de Oseas, el rey de Asiria sometió a Samaria capital, recuerden, Samaria era la capital del reino del norte, la casa de Efraín, y se llevó en cautiverio los hijos de Israel, eso lo sabemos, hasta Siria, y los estableció en Jalaj, en Abor, en ciudades de Media, cerca del río Gozán. La primera ubicación geográfica que nos da la Biblia son estas que están en diferentes colores. Que esas tribus fueron llevadas a estas localidades que formaban parte del imperio asirio, cerca de la ciudad de Media. Entonces vamos a ir, yo fui a un mapa de ese tiempo y más o menos, mírenlo aquí, Media se encontraba en esta zona. Miren aquí, desde aquí, Jerusalén, la parte norte, esos fueron llevados por Asiria a esta parte aquí, pero de ahí en adelante ya no hay registro acerca de su paradero, así como tan claro como a dónde fueron llevados. Ahora, lo que sí sabemos son las profecías bíblicas acerca de qué pasó con estas personas que fueron establecidas en diferentes lugares cercanas a Media. Ahora, vamos a ver alguna de esas profecías sobre el paradero de esta gente. Ezequiel, que está profetizando, que está hablando de forma profética acerca de esas 10 tribus. Recuerden que Ezequiel fue mucho después de la salida de esas 10 tribus. Así que Ezequiel ya tenía conocimiento que sus hermanos, las 10 tribus, se habían ido, pero ahora el Señor le va a revelar y le va a decir qué va a pasar o qué ha pasado con esa gente, y va a ser una profecía para nuestro tiempo. Miren para acá. Los dispersé, hablando Dios de las 10 tribus. Usted puede leer Ezequiel 36 entero. Los dispersé entre las naciones, los esparcí por las ciudades y los juzgué según su conducta y según sus obras. ¿Qué pasó con ellos según Ezequiel? Bueno, el Eterno los dispersó. ¿Entre dónde? Entre las naciones. El Eterno lo va a esparcir, esparció a esta gente por las ciudades. Vamos a seguir viendo profecía. Antes de eso, miren más o menos qué fue lo que pasó. Media, mírenlo aquí otra vez, Media. Asiria para el 721, recuerden que fue en el 722 que se lo llevaron. Esta gente lo que hicieron fue desde Media, toda esta zona que pertenecían a Asiria, se fueron moviendo. En su mayor migración fue hacia lo que hoy conocemos como Europa. En ese tiempo no se le conocía así, ¿no? Occidente, Europa, y se fueron estableciendo en esos lugares.
se fueron estableciendo en diferentes partes del mundo occidental, principalmente de Europa. De Europa fueron hacia el norte, de Europa viajaron hacia el sur de África, pasaron desde aquí por el estrecho y viajaron, es decir, se perdieron entre las naciones. Dios, por la profecía de Ezequiel, esas 10 tribus se fueron a las naciones y se asimilaron entre las naciones. Vamos a seguir observando. Vamos a ver qué dice también Isaías 49:6. Recuerden, cuando Jesús nació, los judíos esperaban que en él se cumpliera la profecía de Isaías 49:6, porque uno de los problemas más grandes que tenían los judíos, y aquí sí podemos hablar de los judíos, era que no querían creer en Jesús como el Mesías, y todavía los judíos ortodoxos siguen esperando el Mesías, ¿no? La casa de Judá sigue esperando el Mesías, y es porque no vieron en él cumplirse la profecía de Isaías 49:6, donde ellos entendían que el Mesías iba a traer, iba a restaurar el reino. Oiga, que el Mesías iba a restaurar el reino y que ya no sería una casa, dos casas, sino que sería un reino unificado. Y los judíos, cuando Jesús comenzó a predicar, pusieron en tela de juicio, ¿no?, su deidad y su misión, porque ellos decían, bueno, pero tú no has traído el reino. Es decir, si seguimos siendo dos tribus, ¿dónde están las demás? Entonces, ellos esperaban eso. Por eso le hicieron esta pregunta en Hechos, su capítulo 1, versículo 6. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Oiga, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Qué le estaban preguntando ellos? ¿Se va a cumplir la profecía de Isaías sobre que el Mesías va a traer el reino, lo va a unificar, va a traer las 10 tribus que se perdieron en el 722 en este tiempo? Interesante. Entonces, Jesús más adelante, principalmente Mateo 15:24, dice algo muy interesante acerca de esto. Dice Mateo 15:24. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas. Por ovejas, hermanos, recuerden a qué representa la oveja de forma pictográfica. Por oveja pongo Efraín. Por oveja pongo Efraín. Y vamos a leer ahora a ver cómo suena colocando Efraín. Y usted preguntará, ¿por qué Efraín? Bueno, porque yo acabé de explicar ya hace unos cuantos minutos que Efraín, las tribus de Judá tenían una pictografía, una imagen representativa. Y así como Jesús venía de la tribu de Judá, león de la tribu de Judá, porque el león representaba a la tribu de Judá, de igual forma, Efraín, que ya conocemos quién fue Efraín y por qué está allí, Efraín, atención, Efraín va a tener una imagen representativa, una pictografía que es una oveja. Entonces, si cambiamos oveja, vamos a ver cómo dice ahora cambiando oveja. Él respondiendo, Jesús, dijo, no soy enviado sino ¿a quién? A la casa de Efraín, perdidas de la casa de Israel. No soy enviada sino a las ovejas, es decir, a la casa, a las 10 tribus representadas por Efraín, la casa de Israel. Wow. El rescate del pueblo perdido fue profetizado por los profetas. Isaías 49, 15, 16 dice, sin embargo, Sión, ciudad, dijo, Yahweh me abandonó, es decir, las 10 tribus dijo, Yahweh me abandonó, Yahweh se olvidó de mí. Aunque una mujer olvidara a su hijo recién nacido y no tuviera compasión de los hijos de sus entrañas, aunque ellas se olvidaran, yo no te olvidaré. Ellos exclaman, Yahweh me olvidó, dicen las 10 tribus, Yahweh se olvidó de nosotros. Y entonces Yahweh, el Eterno, dice, yo no te olvidaré. Dice, he aquí que en las palmas de mis manos te he grabado, tus murallas están siempre delante de mí. Vamos a seguir viendo profecía, Ezequiel 36, 24, 25. Dice, yo pues los tomaré de las naciones, está hablando el Eterno, específicamente a estas 10 tribus perdidas. Dice, yo pues los tomaré de las naciones, los recogeré de las ciudades y los traeré a su propia tierra. Oiga, qué profecía. Y Ezequiel existió muchos años después de que fueron arrancados
arrancados esas personas, esas 10 tribus y llevadas a Siria, mucho después. Recuerden que Ezequiel profetizó estando cautivo en Babilonia, ¿eh? Dice, entonces los rociaré con agua limpia para limpiarlos de toda su inmundicia y de todos sus ídolos. Vamos a continuar. Y diles, así dice el Señor de señores, he aquí que yo tomaré a los hijos de Israel, más claro de ahí no puede estar, a los hijos de Israel de entre las naciones. ¿Dónde están? Entre las naciones, porque ellos se perdieron entre las naciones, se asimilaron entre las naciones, se hicieron goín, se hicieron gentiles entre las naciones a donde fueron. Los recogeré y los traeré a su propia tierra. Esa es una profecía. Haré de ellos una sola nación en la tierra y en los montes de Israel. Habrá un solo rey para todos ellos. Nunca más serán dos naciones, ni estarán divididos en dos reinos. Wow. No se contaminarán más con sus ídolos, ni con sus aberraciones, ni con toda su iniquidad, porque yo los libraré de todas sus habitaciones donde pecaron y los purificaré. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Aleluya. Dios está diciendo a través de los profetas que Él sabe dónde están esas 10 tribus. Están perdidas entre las naciones, se convirtieron en gentiles, se asimilaron entre las naciones. Y hay una profecía que se está cumpliendo en los últimos tiempos, donde Dios está llamando a esta gente, a esas personas que no conocen su identidad, no saben que son parte del pueblo directo del Eterno, y Dios los está llamando en este tiempo. Jeremías, su capítulo 31, versículo 10 dice: escuche su pueblo la palabra de Yahweh y proclame en distantes islas diciendo, el que dispersó a Israel lo recogerá como un pastor a su rebaño, lo apacentará. Wow. Dios está recogiendo a esta gente que están en todo el mundo y que no saben quiénes son. Atención, atención. Las 10 tribus están en todas las naciones. Más o menos desde aquí se asimilaron por todas las naciones, incluyendo en América, incluyendo en las islas. En todas las naciones hay personas pertenecientes a estas 10 tribus perdidas y que son parte del reino del Eterno. Juan 10, 27, 28 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Las ovejas del Eterno, ovejas, casa de Efraín, oveja, casa de Efraín otra vez, oyen mi voz. Eso lo dijo Jesús, Yeshua. Mis ovejas oyen mi voz, oyen mi voz. Es decir, que todo aquel que ha escuchado la voz del Eterno y se ha sometido a su palabra es oveja del Eterno. Y te dirá, entonces yo soy parte de esas 10 tribus. Es muy probable que si usted está sintiendo ahora algo en su corazón, escuchando este mensaje, es porque el Eterno le está silbando como un buen pastor. Y usted como oveja está escuchando la voz de su pastor y está entendiendo este llamado que el Eterno nos está haciendo de que somos parte de este pueblo escogido por el Eterno. Dios está recogiendo a sus hijos. Miren lo que dice Zacarías. Zacarías 10, del 8 al 10. Yo los llamaré con un silbido. ¿Qué es un silbido? Yo no pito muy bien, pero ahí vamos. Ese es un silbido. Yo los llamaré con un silbido. Está hablando Yahweh. Está hablando Elohim. Y los reuniré porque los he redimido. Wow. Y serán multiplicados tanto como fueron antes. Bien que los esparciré entre los pueblos, aún en lejanos países se acordarán de mí y vivirán con sus hijos y volverán. Porque yo los traeré de la tierra de Egipto y los recogeré de Asiria y los traeré en la tierra de Galaad y del Líbano y no les bastará. Dios está llamando a su pueblo. Entonces, ¿dónde están esas 10 tribus? Están en todo el mundo. Y Dios en este último tiempo está silbando. Y si tú estás escuchando ese silbido, es porque tú eres parte de sus ovejas que escuchan la voz
Y lo sigue. Si has escuchado la voz del pastor, tú eres parte de su pueblo perdido. Recordemos dónde inició todo. Génesis, Bereshit 17, 4, 6. He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Mírenlo ahí. De Abraham salieron todas esas naciones, naciones de ti. De la cera, de la simiente de Abraham, salieron esas tribus, y esas tribus se perdieron, se fusionaron. Los hombres se casaron con mujeres gentiles, se hicieron gentiles. Sus generaciones no conocen su origen, no conocen de dónde vienen, y nos hemos perdido entre las naciones, pero el Eterno nos está llamando. Tú eres ese hijo perdido que Dios ha hecho venir. Lucas 15:32, la famosa parábola del hijo pródigo, que nosotros le hemos dado otra aplicación, pero la aplicación correcta es la casa de Judá y la casa de Efraín. El hijo mayor se queda con su papá, es decir, Judá se queda con su papá, y el hijo menor se va y se asimila entre las naciones y se convierte en un gentil. Pero llega un momento, usted conoce la parábola, donde ese hijo rebelde decide regresar otra vez a la casa de su papá, y su papá lo recibe con los brazos abiertos. El contexto de la parábola del hijo pródigo es el contexto, tiene que ser aplicado con esas dos casas, una que representa a Judá como el hijo mayor y otra que representa a el hijo pródigo como Efraín, la casa del norte. Así que tú eres el pueblo de Dios que se había perdido y que has regresado a la casa de tu padre. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Elohim, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿quién soy? Entonces, ¿quién soy? Entonces, ¿quién soy? Soy hijo de Dios. Shalom, hermano. Espero que esta enseñanza te haya bendecido. Que la paz del Eterno sea con cada uno de ustedes. Bendiciones.